Vale, cuando tú empieces, yo te comparto. Pues nada, yo creo que empezamos ya, ¿vale? Espero que me escuchéis y me estéis viendo bien. Si podéis así, las personas que estáis levantando un dedito, si me veis. Ay, gracias. Bueno, pues primero me voy a presentar. Mi nombre es Pilar. Soy maestra de educación primaria, especializada en pedagogía terapéutica y también soy integradora social. Os quería decir que, bueno, en primer lugar os agradezco que hasta hora de la tarde, hoy está la tarde más fresquita, pero que con este calor que ha hecho estos días, pues que estáis dedicando vuestro tiempo y sobre todo a escucharme a mí y que muchos diráis que esta que no conocemos de nada que nos va a contar. Pues bueno, yo voy a intentar explicar un poquito el título de este webinar, que ahora voy a compartir en pantalla en un segundito, a ver si se comparte. Pues bueno, pues de lo que vamos a tratar esta horita que tenemos por delante. Un segundito, ¿vale? Son cosas del directo. No sé si lo estaréis viendo, me imagino ya que sí, ¿no, Rafa? Sí. Vale. Creo que vas a ver también aquí. Pues estupendo, un segundito. Bueno, pues el título de este webinar, que es como vosotros lo tenéis también en la información que os han pasado de cole, pues se llama Técnicas de Intervención Educativa en función de la diversidad individual y grupal. Y bueno, yo quería ser muy realista a la hora de hablar sobre todos estos contenidos que van referidos al título, ya que considero también que las personas que estáis conectadas y que me estáis escuchando, pues sois las personas que realmente sabéis sobre esto y seguro mucho más que yo, porque viví el día a día en el aula con estos niños y con estas niñas. Y si hay alguna familia conectada en casa, pues igual. Entonces me gustaría pues dirigirme con el mayor respeto y cariño y con el reconocimiento sobre todo a la labor de cada uno y cada una de las personas que me estáis escuchando. Entonces me gustaría que si en algún momento queréis que pare, intervenir, pues me avisáis por aquí, que os tenemos más o menos controlados y por supuesto tenéis el turno de palabra, ¿vale? Para intercambiar opiniones, aportar vuestra experiencia. ¿Me podéis ver ahora un momentito, Rafa? Que se me ponga que me vean. ¿Y que te vean a ti? ¿Te Sí, están viendo? también, vale, Sí, estupendo. sí. Tengo las dos cosas. Entonces, pues para eso, para intercambiar opiniones o aportar vuestra experiencia, que por supuesto bienvenida sea. Y bueno, no me enrollo más y voy un poco al lío. Voy a intentar sobre todo pues contar mi experiencia, lo que yo considero importante como maestra, como integradora y que para mí debemos tener en cuenta pues cuando trabajamos y sobre todo cuando estamos acompañando a niños y niñas, que sea cual sea el diagnóstico que tengan, las características que tengan, porque cada uno y cada una de nosotras pues somos diferentes y distintos. Y entonces a mí me gustaría invitaros hoy a que veamos el aula, ¿no? Miremos el aula y el trabajo con los niños desde otra mirada diferente a la que a lo mejor podemos estar acostumbrados a hacerlo. Entonces yo os quería, antes de pasar a los contenidos, quería poner esta pequeña frase que tengo aquí, que bueno, que para mí durante muchos años de mi vida ha sido muy significativa, que yo la llamo cuando el aula se llena de colores. Y os quería invitar a mirar el aula con otros ojos diferentes a los que ahora mismo pues estáis acostumbrados, ¿no? Imaginad, yo la relaciono que estáis enfrente de como de una, por eso he puesto ahí tantos colores, como una paleta de acuarela en la que cada niño o niña que entra por la puerta del aula es un color diferente. Entonces nos encontramos con que algunos niños son brillantes, otros intensos, otros saltan a la vista con fuerza, otros son más suaves, más sutiles,
casi pierden si no les prestamos atención. Algunos se mezclan con facilidad, otros necesitan su espacio para no diluirse. Pero para mí todos, absolutamente todos, aportan algo único en el aula. Entonces, es un poco la descripción que yo quería dar de lo que para mí es la diversidad. No solo es la que se ve, sino también es la que está en lo más profundo, que es lo que yo quiero hoy transmitir, que son las emociones, las formas de pensar, los mundos familiares. Al final son las historias invisibles que cada niño y cada niña, cada alumno que tenéis, carga consigo y todos los días cuando lo encontráis cuando abrís la puerta, vienen con esa historia. Y diréis un poco, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Ahora lo vamos a ver y os voy a explicar el porqué. Entonces, a partir de aquí, yo quiero compartir algo que yo viví personalmente y que creo que se va a desarrollar durante todo esto que vamos a ver, que fue en una de mis experiencias como maestra en primaria y en el trabajo con niños y niñas con necesidades educativas. Pues me encontré en un aula donde al final el foco estaba absolutamente puesto muchas de la mayoría de las veces, por desgracia, en lo teórico, en cumplir con los contenidos, con las planificaciones, con los tiempos del currículum. Todo eso, claro, es súper importante, además la teoría es necesaria, pero yo cuando veía a esos niños sentía que algo faltaba. Entonces, a partir de ahí, si llevamos estos alumnos y alumnas con necesidades educativas, para mí era aún más visible, porque ya os digo, en la mayoría de los casos todo estaba sumamente destinado a lo curricular y no había lugar para tener en cuenta a veces lo que aquellos niños y niñas sentían. No se hablaba del miedo a equivocarse, no se hablaba de la ansiedad, no se hablaba de la alegría de un logro, no se hablaba del enfado, de la frustración, de las historias personales que traían de casa, como he dicho antes, y entonces fue a partir de ahí cuando yo me planteé, ¿no? Como maestra, como integradora, como persona, como madre que también soy, me pregunté cómo podemos enseñar o acompañar a estos niños y niñas si no hay un vínculo, si no hay emoción y sobre todo si no hay una mirada hacia ellos. Entonces, a partir de aquí, pues se me ocurrió construir un proyecto de educación emocional, que os he puesto el título por aquí, que se llamaba, disculpa, que se llamaba y se llama Acompañar desde dentro. Porque para mí era importante que se viera la educación no solo como algo para enseñar a los niños, sino para acompañar. Yo quería que fuera algo que no solo fuera para algunos o algunas niñas en concreto, ni que dependiera de un diagnóstico o una situación puntual. Quería algo que pudiera aplicarse tanto a niños y a niñas de primaria como a aquellos niños a los que vosotros acompañáis que conviven con alguna forma de diversidad, sea esta visible o invisible. Entonces, a partir de este proyecto me permitió redescubrir el aula, verla no solo como un lugar de transmisión de conocimientos, sino como un espacio de encuentro, de escucha, donde cada niño y cada alumno se sintiera pues, respetado. Por eso hoy os quiero hacer esa invitación a detenernos y a mirar un poco desde otra perspectiva a la que estamos acostumbrados y a reconocer lo que hay más allá de lo que se espera que nuestros niños consigan. Yo sé que esto es complicado porque ahora lo veremos que se pueden dar millones de situaciones, ya digo, vosotros mejor que nadie sabéis todo lo que vivís diariamente en el aula, pero lanzo aquí unas preguntas que yo en su momento me planteé y que van un poco relacionadas con el tema que os he dicho de los colores, en las que hago una reflexión de cuántos colores se apagan en el aula porque hay niños que no se sienten vistos y también qué podemos hacer nosotros como profesionales, que somos las personas a las que acompañamos a esos niños, también las familias que estáis en casa, para que esos colores vuelvan a brillar. Y a partir de ahí, eh,
pues, ay, disculpa. A partir de ahí, pues me di cuenta que la diversidad era todo el rato un reto a gestionar. Pero también pensé que si pensamos e intentamos reflexionar, verla como una riqueza, descubrir como una oportunidad para enseñar con más sentido, con más empatía, porque al final cada historia que vosotros veis en el aula diariamente es una historia diferente, que al final tiene un color diferente y que al final esos niños a la hora de expresar, de vivenciar, pues necesitan un acompañamiento más allá de lo que, por supuesto, ponen en los libros, en la teoría. Hay cosas que se improvisan de muy rápido, que vosotros tenéis que ir adaptando en el día a día. Entonces, para mí, pues me surgían como varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, como Mateo, que seguro que tenéis algún Mateo en el aula, que tenía dislexia y aprendía mejor cuando escucha, o Lourdes, que entiende lo que decimos pero no se anima a hablar, o Leo, que termina todo súper rápido y se aburre, aunque parezca que no le importa, o como el ejemplo de Ana, que se volvió más callada también porque desde que sus papás se separaron, o Diego, que necesita que esté todo en orden porque el mundo a veces le resulta demasiado caótico. Y entonces, antes de hablar de esos tipos de diversidad, yo considero importante y esencial que cada alumno o cada alumna que entra en el aula, pues lo veamos como que entra con una mochila invisible, ¿no? Llena de emociones, de vivencias, de formas de ver el mundo, de diferentes maneras de aprender. Y a veces esas vivencias pues son visibles y otras no, pero en realidad todas son reales. Entonces, pues como he puesto aquí, para mí educar no es solo enseñar lo mismo para todos, sino descubrir cómo llegar a cada niño desde dentro, con empatía, con presencia, y sobre todo considerar que la diversidad de la que al final habla este título del webinar, ¿no? No es solo una etiqueta o un diagnóstico o una necesidad puntual, es una mezcla única que hace que un niño o niña sea igual a otro, todos son diferentes. Y para poder acompañarlo al final, pues necesitamos detenernos, mirar con atención y reconocer que cada uno y cada una de ellos tiene su propia historia y su propio ritmo. Si veis que voy muy rápido porque a veces me enrollo, pues me hacéis así con el dedico y voy más despacio. Entonces, bueno, un poco la parte que vamos a ver, voy un poquito para atrás. Lo he intentado resumir lo más breve posible porque, bueno, tenemos poco tiempo. Y lo que a rasgos generales quería transmitir es que vamos a ver los tipos de diversidad, como pone en el título, que son la individual y colectiva, y voy a dar algunas estrategias de intervención con algún caso práctico, algún recurso, hay muchísimos y seguro que vosotros conocéis infinitos, porque hoy en día a través de internet podemos encontrar mucho y en el aula también. Y luego propongo una dinámica grupal para que pues, podamos intercambiar alguna que otra opinión, ¿vale? Y entonces pues voy a pasar al primer punto que habla de los tipos de diversidad individual. Un momentito. Los tipos de diversidad individual. Yo lo he intentado resumir y dividir a grandes rasgos y bueno, con el tiempo que tenemos y al final porque son muchos tipos de diversidad los que nos podemos encontrar en el aula. Y el primero que quiero resaltar es la diversidad cognitiva, que se refiere a las diferentes formas de procesar, de comprender, de aprender la información. La diversidad cognitiva no es una dificultad en sí misma, sino es una expresión de muchas variedades de formas de entender y construir el conocimiento de cada niño. Hay niños que aprenden mejor escuchando, otros niños que aprenden mejor leyendo, otros niños que necesitan manipulación constante, algunos necesitan más tiempo para comprender una indicación. Y aquí yo resaltaría, como he puesto en la diapositiva, en las que podemos englobar pues, a alumnos con dificultades específicas de aprendizaje, como puede ser la dislexia, la discalculia, seguro que tenéis algún niño de alguna niña en el aula con estas características, alumnos con altas capacidades intelectuales,
diferentes estilos de aprendizaje como puede ser el visual, el auditivo, el kinestésico, etc. Niños y niñas que tienen diferentes ritmos, algunos necesitan más tiempo para aprender, otros, como ya sabéis, avanzan más rápido, diferencias en funciones cognitivas, como son, por ejemplo, la atención, la memoria, el lenguaje, el razonamiento y el TDAH. Y aquí os he puesto algunos de los ejemplos que os puede sonar de algún niño o niña que vosotros tengáis en el aula. Por ejemplo, Pedro, que tiene 9 años y tiene dislexia. Ahora os explico por qué he señalado esas palabras, porque hemos hablado de las emociones y para mí las palabras que señalo en negrita con la rayita las considero bastante importantes, porque Pedro, por ejemplo, tiene dificultades para leer con fluidez y se frustra cuando tiene que leer en voz alta. Suele confundir la letra B y la D y necesita más tiempo para escribir. Sin embargo, comprende muy bien cuando le explican oralmente y tiene una gran memoria para los contenidos que escucha. Mientras que voy contando esto y lo vais leyendo, pues seguramente que os resuena a más de uno y una que estáis trabajando con estos niños. Luego tenemos aquí a Valentina, que tiene 8 años y a Valentina le cuesta centrarse en actividades de lectura o de escritura larga, aprende mejor cuando puede moverse, que también lo he señalado ahí, la importancia de dejar que estos niños se muevan, manipular materiales o participar en juegos, y en los proyectos prácticos que podéis realizar en el aula, actividades con dinámica corporal, se destaca por su participación y su entusiasmo. ¿Por qué? Porque le encanta moverse, necesita moverse. Luego he puesto otro ejemplo, disculpa, en este caso de Iván, que tiene 10 años, es un niño con alta capacidad, que bueno, que también es una de las características que nos encontramos habitualmente en el aula. Iván aprende rápido, hace preguntas complejas y se interesa por temas que no siempre están en el currículum. A veces interrumpe, se aburre, que también lo he señalado ahí en negrita, si la actividad le resulta sencilla y prefiere trabajar solo, pero necesita propuestas más desafiantes para sentirse motivado. Y luego tenemos aquí, os he puesto muchos ejemplos, pero quiero leerlos todos. Javier, que tiene 7 años, Javier tiene un ritmo lento de procesamiento, le cuesta seguir el ritmo del grupo, necesita más tiempo para comprender consignas o terminar tareas. Cuando se siente apurado, se siente agobiado, se bloquea, que también lo he señalado ahí. Pero si le da tiempo y apoyo, si se le da tiempo y apoyo, pues logra buenos resultados y gana confianza en sí mismo. Luego tenemos el ejemplo de Tiago, que tiene 8 años, que tiene trastorno específico del lenguaje, comprende bien lo que escucha, pero le cuesta expresarse oralmente, a veces inventa palabras o mezcla tiempos verbales, esto es muy característico del trastorno específico del lenguaje, se siente inseguro por esto cuando tiene que hablar frente al grupo, son niños que suelen tener la autoestima baja y que les cuesta mucho enfrentarse a eso, al hablar en público, y se comunica mejor con apoyos visuales o por escrito. Y luego tenemos a Camila, que tiene déficit de atención con hiperactividad, TDAH, y bueno, Camila tiene mucha energía, ya conocéis vosotros cuáles son y vosotras las características de estos niños, se mueve constantemente, cambia la actividad con rapidez, le cuesta mantenerse concentrada en tareas largas y repetitivas, pero es creativa y original. Participa con entusiasmo cuando hay juegos, desafíos o trabajo en equipo. Todos estos ejemplos que he puesto y que ya os he dicho que seguramente sean conocidos por vosotros y por vosotras, muchos de estos niños y niñas pues cuentan con ese diagnóstico, a lo mejor con apoyo, con informes, con acompañamientos terapéuticos, y yo considero que eso es valioso y al final eso tiene que estar, claro que sí, pero a veces en medio de tanta intervención, tanto los profesionales que trabajan con ellos como las familias se corre el riesgo de ver solo lo que no pueden hacer estos niños o lo que hay que corregir o lo que necesita ajuste. Entonces yo quería aquí plantear otra pregunta para que es un poco todo de reflexión, para que lo penséis.
más allá de las estrategias y de las etiquetas que al final en muchos casos por supuesto que son necesarias, a detenernos un momento y preguntarnos ¿qué siente ese niño cuando logra terminar la tarea, por ejemplo? ¿O qué piensa esa niña cuando necesita más tiempo que sus compañeros? ¿O qué vive internamente ese alumno o alumna que es brillante y que todo lo sabe, pero que se aburre y que siente que no encaja? Es aquí, pues, al final, lo que quiero unirlo con el principio, es decir, como estamos hablando de diversidad individual y en este caso cognitiva, yo quería expresaros que detrás de la diversidad cognitiva hay una historia, hay una emoción, hay una mirada que necesita pues que ese niño y esa niña sentirse reconocido. No basta con adaptar los contenidos, hay que cuidar el autoestima. Es súper importante que las personas que acompañáis a estos niños sostengáis la frustración, que la mayoría de ellos las tiene, dar lugar a una expresión emocional y al sentimiento de que ellos también pertenecen. Al final va a conectar mucho con la persona, con este caso la persona a la que la estoy acompañando, porque no solamente hablo de integradores, hablo de educadores, hablo de maestros, hablo de la persona que acompaña, que está con esos niños y con esas niñas. Por eso yo propongo que no os quedéis solo en el cómo aprende ese niño o esa niña, sino cómo se siente ese niño o esa niña cuando aprende. Porque al final ningún recurso externo, ninguno, será suficiente si ese niño o niña no se siente ni visto, ni se siente valorado, ni se siente querido tal y como es, independientemente de las características que tengan. Y bueno, después de explicar un poco esa parte de la diversidad individual cognitiva, que es más teórica y que estáis escuchando la chapa que estoy dando, yo quiero ser también un poco práctica aquí y es donde aquí os voy a proponer algunos, ya he dicho que hay muchísimos, de todas maneras dejo a vuestra disposición si queréis mi correo, preguntarme por algún recurso. Yo trabajo también en FEPAM y estoy a vuestra disposición por si necesitáis cualquier información. Entonces, pues bueno, aquí yo propongo algunos diferentes recursos, materiales, dinámicas en general, que podéis usar en general porque, ya digo, al final cada niño tiene unas características y es muy difícil que una cosa encaje con todo, pero seguramente que os sirva y alguna individual intentando que pueda servir como guía para que estos niños y, por supuesto, dependiendo eso del diagnóstico, la persona que acompaña, que estáis con ella, al final tiene que adaptarlo, no todo funciona con cada perfil. Todos ellos al final tienen unas características diferentes. Pero sí es verdad que yo lo he adaptado no a lo que a lo mejor habitualmente estáis trabajando en el aula, que es más el contenido, bueno, pues como yo he hablado, curricular, lo que os van guiando los profesores. Yo quería hacerle hincapié a la parte emocional. Entonces he puesto aquí una primera idea que yo usé en el aula con muchos niños y niñas que bueno, tenían características pues diferentes al resto, ¿no? Y que tenían que en algunos momentos pues salir del aula. Y yo la llamaba la caja amarilla de los poderes. Os he traído el ejemplo, ¿vale? Es una simple caja que podéis hacer. Yo suelo utilizar materiales porque sé que en los coles no hay muchos recursos económicos para esto y que las cosas valen mucho dinero. Entonces yo utilizo materiales reciclados, que podéis hacer, dedicarle un tiempito, pero que no se tarda tanto. Entonces, pues me imagino que lo veis por aquí. Ah, vale. Yo la llamo la caja amarilla de los poderes, ¿vale? Y el objetivo que tiene esta caja, al final es una caja de cartón de zapatos forrada de goma eva, ¿vale? Y con algunos mensajes y una ranura, no tiene nada de especial, pero para mí fue muy significativa porque yo la transportaba de un sitio a otro y de un cole a otro, porque con ella se trabajaba la autoestima de estos niños, se trabajaban los logros y hacía como dar otra mirada más allá de las dificultades que cada niño y niña tiene.
Entonces es muy fácil porque cada niño elige y guarda en la caja pues palabras o imágenes que representan cosas que sí pueden hacer. Por ejemplo, pues hay niños que eso que les cuesta más escribir. Es verdad que muchos de ellos pues tienen que tener el acompañamiento y el apoyo en ese momento pues de la persona que lo acompaña, del profesor, del integrador, luego de la familia. Y aquí en esta caja pues van metiendo los logros que van alcanzando y que son muchísimos, que al final a veces no los vemos y los van guardando en esta cajita. ¿Qué pasa? Pues se deja en el aula y luego pues se comparte con el resto. Se comparte con el resto, pues Javier esta semana ha conseguido, pues no sé, vosotros tenéis muchos ejemplos, mantenerse más tiempo en atención a lo que, o cuando sus compañeros estaban exponiendo algo, no sé, millones de ejemplos. Pues entonces eso al final es un logro que ese niño o esa niña ha conseguido y lo mete en la cajita. Y también se pueden añadir aportaciones de la familia, del resto de compañeros y de otros profesionales, ¿vale? Pues al final pues llenamos la caja de cosas positivas. Y luego tenemos de los recursos que yo también he utilizado, que se llama el árbol de los pequeños logros. Habla un poco de lo mismo, pero lo podéis adaptar a muchísimas edades. Al final es un árbol que se hace de papel, de madera, de rama, de lo que queráis. Ahí he puesto dos ejemplos, pero hay muchísimos. Y cada alumno pues, puede pegar en una hoja cada vez que supera un pequeño desafío, ¿no? Es como celebrar pues, cada pasito. Si ese niño no puede escribir, no puede verbalizarlo por lo que sea, pues siempre está el acompañamiento del adulto. Entonces, el objetivo de este recurso es visibilizar el progreso, no solamente el resultado del niño, sino que ellos vayan viendo y vayan compartiendo los resultados que van teniendo con cada cosita que ellos van consiguiendo. Luego también he puesto aquí otra cosa que es muy fácil de hacer, que se llama, bueno, yo lo llamo mi número 5. Consiste en dibujar una mano, la silueta de una mano del niño, y en cada dedo, pues los niños tienen que escribir o dibujar una persona o un recurso o lo que quieran, una imagen, o escribirlo incluso, que a ellos les ayuda cuando algo les cuesta. Pues puede ser en un dedito, pueden poner, pues a mí me ayuda mi ceño, en otro, pues a mí mi mamá, a mí me ayuda a respirar, a mí el rincón que me da calma. Entonces, el objetivo de esto, que es muy simple, es fortalecer la percepción del apoyo, especialmente yo lo he usado con niños que sienten que no pueden solos, ¿vale? Que al final, pues, son como 5 apoyos que ellos tienen y los van teniendo muy presentes en la manita. Incluso es curioso porque después, cuando no lo tienen en papel, se miran los dedos y te dicen, Señor, ¿te acuerdas de los 5 apoyos? Entonces, pues, algo muy visual y que siempre tenemos con nosotros, que es la mano. Y luego propongo aquí también, bueno, esto seguramente lo habéis visto porque se usa en muchas aulas. Ay, disculpa, se ha quedado pillado. Que se llama el diario de las emociones. ¿Vale? A ver si se carga. Ahí. Esto es muy fácil también, no cuesta apenas nada porque es imprimirlo y es crear un diario o una página al final de cada día donde el alumno o la persona que lo acompaña se lo puede escribir y leer, en el caso que lo necesite, pues anota, dibuja o marca qué sintió en el cole ese día o qué le ha pasado en casa. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Pues que a lo mejor hay días que vemos a los niños un poquito así más bajitos de ánimo, no sabemos qué les pasa y no lo verbalizan porque hay niños que les cuesta expresar lo que sienten. Entonces, a la hora de escribirlo y si le damos ese acompañamiento a nosotros, pues es mucho más fácil. Luego se lo podemos leer y ayuda a construir el hábito de identificar y compartir las emociones y sobre todo en torno a lo que los niños van aprendiendo. Y luego he puesto algo que también para mí es importante, que no sé si tenéis oportunidad de hacerlo en vuestra aula. A ver si puedo pasarlo, un segundito. Son los famosos rincones, pero bueno, para mí son súper importantes porque
porque no son tampoco muy costosos y en todo en el aula podemos tener un espacio, pues con elementos que ayuden a los niños, que seguro que tenéis en algún cole, que le ayuden a calmarse, a reconectar. Se le pueden incluir, si tenéis la oportunidad de meter pelotas de estas que son antiestrés, dibujos, instrumentos de música suave. A mí me ha ayudado mucho usar tarjetas con indicaciones de respiraciones, o frases motivadoras que digan, pues tú puedes, o respira en tres y suelta en tres, algo así, para que ellos vean como ese espacio de autorregulación que muchos de los niños y de las niñas que acompañáis, pues les pasa y tienen. Y después otra cosa que he puesto que considero súper importante, que hay muchos coles que lo están llevando a cabo, otros que todavía pues cuesta un poquito, son los proyectos expresivos, a través de, no sé si se pone, ahora se pondrá, es que tarda un poquito. ¿Puedes pasar, Rafa? A través del arte, de la música, del cuerpo. Son al final, son actividades donde cada niño puede representar cómo se siente, y vuelvo a conectar otra vez con las emociones, con el aprendizaje, usando colores, sonidos, movimientos. Tenéis a muchos niños y niñas que es verdad que necesitan el movimiento del cuerpo, entonces el tema de la música les viene genial. Se puede poner música alegre, triste, intensa, y después ese niño o niña pues identifica ese día, pues mira, me siento alegre o me gusta esta canción porque hoy estoy más contento, o relaciono con este color, o a lo mejor dibujan algo que le ha pasado triste. Entonces, bueno, si tenéis oportunidad de hacerlo en vuestros coles, es una actividad que representa mucho cómo se siente, y que sobre todo el objetivo es canalizar emociones a través de los medios, pues en este caso que no son verbales, que también viene muy bien para niños que tienen dificultades en el lenguaje o tienen dificultades en la expresión oral. Y ahora voy a pasar a explicar otra cosa, ahora, que no es un recurso, pero que es verdad que yo considero importante tenerla en cuenta, y algunos me dirán, ¿y esto qué, y esto qué tiene que ver? Pero es verdad que ahora explicaré el por qué yo creo que tiene un poder increíble, que es el poder de la palabra. Entonces yo la titulo Cambiar frases, ¿no? Y es que al final la forma en la que nos dirigimos a los niños y niñas tiene un impacto más fuerte del que nos pensamos en el autoestima, en la motivación en general, en su desarrollo emocional. Y algunos ejemplos importantes que os voy a poner ahora, que de verdad tienen un poder increíble cuando se usan en el cerebro de cualquier niño. Os recomiendo que lo probéis, y seguramente si os quedáis con esto después lo penséis de forma inconsciente, lo tenemos normalizado y lo decimos y no nos damos cuenta. Pero los niños al final necesitan entender, y niños con diferentes pues, características y diversidad, necesitan entender el porqué de las cosas, más aún si se trata de una prohibición o de una negativa a un deseo. Por ello, al final hay que tener pues, paciencia y explicar los motivos que ahora os voy a poner del no, del no, que siempre está tan de moda en las palabras que usamos todo el rato. Por ejemplo, no llores. Con el simple hecho de decir no, el niño ya entiende no se puede llorar. Si cambiamos la frase, y yo sé que es difícil porque a veces se nos va en el tema de la paciencia y se le expresa entiendo que estás triste, cambia totalmente la mirada que el niño tiene hacia la persona que le acompaña. Es decir, no imagináis el impacto el que tiene el cambiar ese lenguaje verbal. No llores es como no puedes llorar, o entiendo que estás triste, ¿quieres contarme qué te pasa? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues lo que hacemos es validar la emoción de ese niño, no negarla. Lo que siente es el no. Entonces, lo mismo lo podemos aplicar, por ejemplo, al no te enfades.
pues lo mismo, en vez de no te enfades, ¿quieres contarme qué te pasa? ¿Qué te ha ocurrido hoy? Entonces entran en una conexión muy fuerte con el adulto porque su cerebro es así y al final hacen que podamos trabajar mucho y que el trabajo con ellos sea mucho más fluido. Por ejemplo, os he puesto otra que dice, deja de hacer eso. Si al final no está el no, pero es una negación. Si le decimos, ¿qué te molesta para que actúes así? Yo sé que es difícil porque es como le estás preguntando todo el rato, pero al final es buscar entender la causa del comportamiento de esa niña o de ese niño. O no te quejes tanto, pues lo podemos usar, por ejemplo, el ¿qué te preocupa? Y ya si le decimos, estoy aquí para escucharte, al final escuchar en lugar de silenciar la queja o la preocupación de ese niño y tener la mirada de ¿qué te preocupa? Voy a validar la emoción que tienes. O, por ejemplo, no toques eso. Eh, Ahí se puede aplicar muchísimas frases con el que no tengan el no y, por ejemplo, ¿quieres saber qué es? ¿Te parece que veamos juntos si se puede coger ese objeto? Al final, no, no toca eso, estamos acostumbrados porque lo hacemos de forma, por inercia, ¿no? Entonces, si cambiamos y decimos, ¿te parece que veamos juntos si se puede coger eso? Hacen como, y dicen, me está preguntando y cambian totalmente la percepción. O no hables así. Pues podemos decirle, puedes decir lo mismo, yo sé que con algunos niños y niñas es más complicado, pero puedes enseñarle la palabra del respeto. Oye, ¿podrías decir lo mismo de una manera más respetuosa o no interrumpa? Que solemos decirlo mucho, no interrumpa. Pues al final si le decimos, espera un segundo, ahora el momento, ahora no es tu turno, el momento llegará ahora. Entonces ellos cambian todo el rato ese no eh, por, por, por cosas que no son negativas. Lo he puesto aquí, ¿ves? Te acompaño, quieres saber qué es, te preocupa, qué te molesta. Es cambiar un poco el lenguaje que yo entiendo que diráis, bueno, pues aplicar esto en el aula o en casa cuando la paciencia se agota, lo entiendo perfectamente. Que siempre es muy complicado que sea así, pero en medida que lo podáis llevar a cabo y sobre todo seas consciente del poder que tiene el lenguaje y la forma en la que transmitimos a los niños mientras acompañamos, porque al final lo que nosotros les decimos muchas veces, y estoy segura que la mayoría de las veces, es lo que ellos y ellas terminan creyendo de sí mismos y es lo que nos va a permitir, pues eso, tener una mejor conexión con ellos y por supuesto en determinados momentos hacer que el trabajo, como he dicho antes, sea mucho más fácil cuando nos encontramos, pues entiendo que en el día a día con situaciones muy complicadas. ¿Qué destacaría yo de aquí? Pues sobre todo escucharlos, dependiendo de igual, hablamos de diversidad, pero podemos emplearlo en el día a día con cualquier niño o niña, escucharlos con total atención. Es importante que mantengamos siempre el contacto visual y que nos pongamos, a mí me gustan los niños que son más pequeñitos, a mí me encanta ponerme a la misma altura y agacharme. ¿Por qué? Porque al final ellos ven, es muy significativo que te vean desde lo alto, ellos la mirada que tienen a que te vean desde la misma altura, entonces agacharte y ponerte a la misma altura hace que aprendan a poner atención y que se centren en la mirada cuando es necesario que escuchen. Y por ejemplo, es también muy significativo cuando se le hacen preguntas sencillas que le ayuden eso a entender sus sentimientos o a explorar, por ejemplo, las consecuencias que tienen sus decisiones, por ejemplo, ¿qué te ha pasado entonces? ¿O cómo te sientes? ¿O qué fue lo que más te gustó de esto? Es como, yo sé que es todo el rato preguntarle, pero es la manera de validar sus sentimientos y ayudarle a reconocerlos poniéndole nombre. O parece que estás molestado por esto, ¿qué te ha hecho sentir así? O te comprendo, yo también me he molestado cuando, y ponerle ejemplos también que os pasen a vosotros. Por eso es también importante compartir experiencias o anécdotas o sentimientos y pensamientos cuando nos pasan a nosotros, porque al final recordemos que los niños escuchan cuando también pues, se sienten escuchados. Y bueno, no sé cómo voy de tiempo y ahí, ¿no? ¿Voy bien? Vamos a pasar ahora a ver la parte, hemos visto la diversidad cognitiva y ahora quiero hablar un poco de la diversidad funcional o de capacidades. Pues al final cuando hablamos de diversidad funcional, también llamada anteriormente discapacidad, necesidades especiales, en fin, van cambiando todo el rato los términos, ¿no? Nos referimos a que no todas las personas interactúan en el mundo de la misma manera. Estos niños y niñas no tienen las mismas habilidades físicas, ni cognitivas, ni sensoriales, ni comunicativas.
y algunos niños y niñas pueden necesitar apoyos específicos para aprender, para comunicarse, como estáis viendo en vuestro día a día, para moverse, para relacionarse, pero a mí no me gusta hablar de limitaciones, hablo de otras formas de funcionamiento, porque cuando cambiamos esa mirada, ¿no? Dejamos nosotros de ver como personas que acompañamos, y otra vez hablo de acompañamiento, lo que falta, y empezamos a ver lo que cada niño puede aportar desde su manera única de ser. Entonces aquí pues cambiando esa forma de verlo, pues resaltamos más los logros de los que antes hemos estado hablando. Voy a pasar a la siguiente, aquí. Y aquí he diferenciado otra vez hablamos de la cognitiva, ¿vale? Que son niños con dificultades para comprender conceptos abstractos, seguir consignas complejas, mantener la atención por tiempos prolongados. He puesto, bueno, tengo en mente un ejemplo que es de una niña que tiene 9 años y tiene diagnóstico de discapacidad intelectual leve, ¿vale? Ahora enseño el recurso. Necesita instrucciones claras, ¿vale? Esta niña necesita instrucciones muy claras, más tiempo en las tareas y necesita mucho apoyo emocional cuando se frustra. Yo considero, y seguramente muchos de vosotros y vosotras también lo veáis así, que para estos niños y niñas la previsibilidad, o sea, el anteponerse ante algo, la repetición con sentido, los apoyos visuales, como pueden ser, que seguro que usáis los pictogramas, son una herramienta clave, pero claro, hay una parte que a veces también, pues por el día a día, porque tenéis muchos niños en el aula, por el ritmo de trabajo, por lo que nos piden, pues bueno, pues en el sistema educativo, por así llamarlo, el mundo emocional, como hemos estado hablando antes, pues en estos niños queda como un poco aparte. Entonces, yo considero que debemos ofrecerles pues, un entorno seguro donde ellos se sientan bien, se sientan valorados, se sientan capaces. ¿Qué podemos usar? Pues ahora os pongo algunos ejemplos, pero va muy bien, pues lo típico de siempre, pero que al final con ellos funciona muy bien, cuentos, en este caso dinámicas sensoriales, juegos muy marcados por pasos, tiempo para anticipar, que no tengan nada de extra, porque es verdad que son niños que les cuesta comprender los conceptos abstractos y necesitan pues todo muy marcado y con mucha funcionalidad. Aquí os he puesto un ejemplo que volvemos a hablar de las emociones, que es de lo que va este webinar, ¿no? Siempre quería resaltar también que siempre en relación con la familia, que podéis estar ahora mismo alguna familia conectada, pues el trabajo conjunto, por supuesto, con los profesionales del equipo de apoyo y el resto de profesionales que lo acompañan, hacen que estos niños puedan también salir adelante, pero es verdad que para mí no se trata de que todos lleguen al mismo lugar, sino de que todos puedan avanzar y expresarse y sentirse como parte del aprendizaje. Entonces, esta dinámica que pongo aquí, que se llama Mi emoción tiene forma y color, que también la podéis usar con cualquiera de vuestros niños y niñas, algo que no tiene tampoco coste, que podemos tener en el aula. ¿Y qué hace esta dinámica? Pues ayuda a los niños a identificar y expresar sus emociones de forma visual y concreta, adaptada a su expresión. Los materiales, pues podemos usar plastilina o la masa esta de modelar que es como arcilla. Yo he puesto ahí, como estamos hablando de validar las emociones y yo quería hablar de eso, de las emociones en la diversidad individual y colectiva, pues os pongo tarjetas con caritas emocionales, que al final también seguro que la habéis visto en el aula y que tenéis un montón, y una silueta de un frasco. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Pues mostrarle la tarjeta de la emoción y así podéis conocer cómo se siente, por ejemplo, ese día. Entonces se permite responder señalando los niños que lo necesiten a lo que son los pictogramas, ¿no? Las tarjetas, o con el apoyo del alumno. ¿Por qué uso la plastilina? Porque también considero que los niños que necesitan mucha manipulación y que son muy visuales, pues según el color de la plasti que represente, pues como por ejemplo se sienten y que pues incluso yo he visto niños que se ponen con la bolita roja y modelan como es que estoy muy enfadado, al final pues pueden ser una bola, una estrella, una espiral, lo que sea. Y luego lo colocan en el frasco, si tenéis un frasco de cristal, pues pueden meterlo ahí,
o yo lo he puesto para que se imprima, entonces lo ponéis en el aula y bueno, pues cada niño pone esa tarjeta o esa emoción de ese día, ¿no? Y entonces el adulto, pues la persona que lo estáis acompañando, yo le diría, hoy guardaste o guarda aquí tu emoción, que es súper valiosa, o invalidar un poco cómo ese día se siente. Entonces, pues es una dinámica práctica que no al final son materiales que podéis usar en el aula y que tienen poco coste. Vuelvo a decir, hay muchísimos más ejemplos que seguro que muchos de vosotros y vosotras conocéis más que yo. Y luego está la diversidad funcional motora, que esta diversidad, pues bueno, la conocéis, que afecta al movimiento del cuerpo, a la coordinación o al uso de alguna de las extremidades, ¿vale? Por ejemplo, un niño que tiene parálisis cerebral y usa silla de ruedas, o que participa plenamente si el espacio está adaptado y a lo mejor pues sus compañeros pues lo incluyen dentro de los juegos de manera creativa o no, dependiendo de la integración que tenga en el aula. Y aquí he puesto otra de las dinámicas que a mí me gusta, que se llama Mi Huella, que también trabaja pues esa visibilidad y el autoestima. La he puesto para fomentar el autoestima y la visibilidad emocional. Es muy fácil también y también con poco coste, que al final son hojas de papel, témperas, sellitos de goma espuma o las manos, ¿no? Porque muchos de ellos, pues en este caso, pues les encanta mancharse con pintura. Y si tenemos niños que no pueden, pues por lo que sea, pues tienen dificultad con las manos, pues con la ayuda del adulto, pues pueden coger rodillos, lo que sea, o plantillas, o las témperas con el pincel y que el adulto le ayude. Entonces, bueno, lo que consiste es en dejar un sello, ¿no? Con su nombre y su huella, cada uno elige una huella y dentro de cada huella, pues el niño o la niña, si puede ser, o la persona que lo acompaña, pues escribe una fortaleza de él emocional. Pues, por ejemplo, Lorenzo es valiente, Adriana es paciente, divertida, soñadora. Se van escribiendo, pues según su huella, se ponen, dejan su marca en un mural que podemos hacer en la clase. Y para mí al final cada huella es como una historia, cada huella es como si fuera un valor de cada niño o niña. Y es verdad que este recurso se convierte en un recurso emocional permanente en el aula, que podéis hacerlo lo más grande que queráis si tenéis la oportunidad, y puede ir incluso creciendo a lo largo del año. Incluso podéis crear, que he visto en algunos coles, un libro de huellas emocionales, pues donde se van metiendo huellas durante todo el año, pues eso, con palabras o logros de los niños y de las emociones que van viviendo y van consiguiendo en su día a día. Y bueno, ahora voy a pasar si se carga, la diversidad funcional sensorial, que también tendréis muchos niños y niñas con esta diversidad en el aula. Aquí sobre todo podemos incluir los niños con discapacidad visual, auditiva o ambas. Por ejemplo, una niña que tenga hipoacusia, que use audífonos y que necesite que la persona que lo acompañe, el profesor, integrador, integradora, hable de frente y con claridad, o que la apoye con el lenguaje de signos. Y para esta diversidad, pues todo lo que sea sensorial. Al final aquí yo he puesto que se favorece la expresión emocional a través de los sentidos que ese niño pues, tenga disponibles, ¿no? Resaltando un poco que el sentir o el ver o el oír no depende solamente de algo verbal, sino que se puede conectar con el propio cuerpo y al final tocar, como he puesto ahí, las bolsitas sensoriales bueno, que conocéis muchos de vosotros y vosotras. Esto no es nada novedoso, pero que funcionan muy bien, en las que se puede incluir texturas. Yo le doy mucha importancia a la música, para los niños en este caso que tienen audición y que, pues bueno, pues lo que sea, pues les conecta mejor. O hay incluso cartas con pictogramas de emociones que tienen también relieve o palabras, bueno, el tema del braille, pues eso lo lleva súper bien la ONCE también, pero son pictogramas que expresan emociones, pero tienen como una especie de relieve.
Entonces, ¿qué es para mí importante en esto? Pues que cada niño explore con sus manos, con el rostro, con los pies, dependiendo. Y que la textura, pues al final la podamos relacionar pues también un poco con esas emociones, cómo se siente hoy, si le dan calma y expresen también esa parte emocional a través del tocar. Aquí podemos incluir incluso una caja en el aula, como la que yo he enseñado, en el que sea una caja en el que metáis tela, piedra, algo de aroma, instrumentos, y que también tengan ahí mezcladas tarjetas de emociones y podáis usarlas, por ejemplo, cuando llegan de casa y preguntarle un poquito cómo se encuentran, cómo están, y así es verdad que muchos de ellos necesitan a primera hora del día regularse o a mitad al final ya después del recreo, cuando están un poquillo más nerviosos, y a través de esto pues es también una forma de autorregulación, que eso al final es una caja. ¿Vais bien? Hacerme así con el dedico. Estupendo. Y bueno, luego he incluido la diversidad funcional del lenguaje y de la comunicación, que hemos hablado un poquito antes. Al final son niños con dificultades para expresarse tanto oralmente como para comprender el lenguaje. Por ejemplo, un niño que utilice un comunicador, que seguro que tenéis, con pictogramas, para decir cuándo se siente, cómo se siente. Es más complicado, pero es verdad que esto está con el tema de los pictogramas, está muy, muy trabajado en el aula. Yo he puesto aquí algo que he visto en algunos coles, que a lo mejor vosotros también lo tenéis, que se lleva a cabo y es algo también muy fácil de hacer y con muy poco coste, que consiste en un semáforo como hablamos de emociones, pues le ayuda un poco a los niños que tienen esta dificultad en el lenguaje, que puedan expresar cómo se sienten, a pedir ayuda o utilizarlo como un recurso visual, al final más cotidiano. Y solamente a un panel con dibujos, ahí he puesto 3 ejemplos, con dibujos del semáforo. El verde, yo siempre el verde lo considero estoy bien, o lo he considerado en muchas aulas que está bien, que el niño se siente tranquilo y puede participar. Al final, ¿ves? Como he puesto ahí también, es actuar. El amarillo es cuando están así un poco más cansados, reguleros, y necesitan una ayuda o descanso. Ellos pueden, si tienen más dificultad en el lenguaje, pues lo podéis poner para que lo señalen. Y el rojo, pues a lo mejor para que expresen cómo te encuentras hoy, pues está un poco más molesto, más enfadado, ¿no? O necesita calmarse. Entonces le podéis incluir todos los adjetivos que queráis. Incluso he puesto ahí tarjetitas con pictogramas. Y bueno, se usa al final en el aula. Es verdad que hay que introducirlo en un momento más tranquilo y enseñarle un poco a interpretar los colores, pero es una actividad que se puede usar a diario e incluso se puede usar cuando haya un cambio de actividad entre una y otra o cuando el niño lo necesite. Y luego tenemos aquí el último, que es la diversidad funcional, el trastorno del espectro autista, que muchos de vuestros niños y niñas pues tenéis en vuestro aula. Y estos niños, pues bueno, pues ya sabéis, se manifiesta en la comunicación, en la conducta, en la sensibilidad a los estímulos. Por ejemplo, son niños que necesitan rutinas muy claras, que necesitan su tiempo para adaptarse a los cambios, y que necesitan espacios tranquilos, porque si no, yo he visto cómo, y muchos de vosotros y vosotras seguro que lo sabéis, cómo se ponen muy nerviosos, y al final es que eso es una sobrecarga sensorial que ellos suelen tener en el aula, que les hace bueno, que estén, que a veces sea todo tan incontrolable, pero es por eso, es por la sobrecarga sensorial y emocional que tienen, pues, con los ruidos, con los cambios. Son niños que necesitan mucha dinámica, muchos de ellos tienen su agenda, como seguro conocéis. Entonces, pues hay muchísimas dinámicas que se pueden trabajar con ellos. La parte emocional es un pelín más dura, por así decirlo, pero también se pueden hacer muchas cositas. Entonces, yo he puesto aquí un ejemplo que se llama el mapa del cuerpo, que se utiliza para ayudar a estos niños a reconocer las emociones a través del cuerpo, a través de su propio cuerpo. Incluso yo lo he usado, pero
al final mejora esa conciencia corporal que ellos a veces no tienen y ofrece estrategias para autorregularse desde lo físico, lo emocional y lo sensorial. Y aquí he puesto también otra que no tiene coste alguno, que son, pues bueno, son unas siluetas, podéis hacer en el cole, unas siluetas grandes del cuerpo humano, que las podéis dibujar vosotros o llevarlas impresas. Vuelvo a utilizar los pictogramas, porque con estos niños funciona genial los pictogramas. En este caso yo lo añado pues con las emociones, triste, contento, enfadado. Sé que a estos niños les cuesta más, pero bueno, se pueden conseguir muchas cositas. Y luego, pues, materiales sensoriales que podéis tener también en el aula, como son telas, plastilina, algodón, pegatinas, cositas que ellos puedan ir pegando. Entonces, yo les pregunto, dónde sientes alegría hoy en tu cuerpo, por ejemplo? Y muchos, pues, a lo mejor pegan el algodón aquí, en el corazón, o ¿qué pasa? O ¿qué te pasa hoy cuando estás enfadado? Y le enseña en la figura, ¿dónde lo tienes? ¿Dónde? Y ellos expresan un poco, pues, a lo mejor que les duele algo, o a lo mejor se lo ponen en la cabeza. Visto cómo se ponen las pegatinas en la parte de la cabeza porque tienen ese enfado o esa sobrecarga que tienen de lo sensorial, del entorno, del ruido. Y a mí me sirve utilizarlo primero con una breve activación del cuerpo, que ellos Uno tiene que me ha dado los proyectos, por aquí conmigo. proyectos también. No escucho. Y yo solo Ellos mueven los brazos, sacuden las manitas, respiran hondo, ¿no? Y es un poco la introducción a la dinámica. Y bueno, un poco adaptar esta rutina, sobre todo eso, con la calma del cuerpo, a estos niños. No quiere usar su cuerpo porque sabéis que muchos de ellos son muy reacios a eso, pues se puede hacer el ejercicio pues, con un muñeco, con una figura o en la pizarra. Y si, por ejemplo, tiene hipersensibilidad a algún material, pues hay que usar materiales, no se pueden usar témperas ni plastilina, son materiales más secos, que no tengan olor. Y yo he puesto aquí también una parte importante que también os quería decir de esta parte de, y ahora hablamos de la diversidad emocional, a nivel emocional estos niños pues necesitan, sobre todo los niños con trastorno del espectro autista, necesitan sentirse vistos y escuchados, que sean saludados por su nombre, que sientan esa seguridad del adulto, que se le valide la emoción. Entonces, pues es un poco de todo lo que llevamos hablando este rato, porque al final ellos no siempre expresan lo que siempre sienten de una forma directa, sino que necesitan al adulto para que al final el adulto lo vea con esa empatía. Entonces, bueno, pues al final celebrar otra vez esos logros que ellos tienen, reconocer los avances y conocer qué emoción siente, pues va a hacer que tengamos un vínculo con ellos mucho mejor y que la conexión en el aula sea más fuerte. Y ahora paso a la diversidad emocional, que al final es un poco en general, ¿vale? Que tiene que ver con la forma en la que cada alumno vive y expresa, regula sus emociones. Hay niños con alta sensibilidad emocional, estudiantes que expresan, niños y niñas que expresan que les cuesta dificultad y no expresan lo que sienten, alumnos que atraviesan momentos difíciles, como pueden ser separaciones, ansiedad, como puede ser baja autoestima, o a niños y niñas que les cuesta más autorregularse emocionalmente. Entonces, por eso yo considero importante aquí que educar también es sostener, que es de lo que llevamos hablando todo el rato. Al final, trabajar con niños y niñas con esta diversidad emocional pues no es fácil. Son niños que muchas veces no se ajustan a lo que vosotros esperáis o lo que el resto espera de ellos, que lloran con facilidad, se frustran con rapidez, tienen reacciones impulsivas, y no les hace falta para llamar la atención, sino ellos lo hacen de forma en la que ellos inconscientemente están pidiendo esa atención. Entonces, para mí, que el cole sea un espacio donde las emociones no se castiguen, que siempre hablamos mucho de castigo y
y yo pues no estoy a favor de los castigos y muchos me llaman loca por eso, pero no estoy a favor absolutamente nada de los castigos porque hacen el efecto contrario a lo que se quiere conseguir todo el rato. Entonces, si nombramos lo que le pasa, si se valida y se acompaña, aunque sea muy difícil, ya que es que muchos de estos niños al final no tienen o no le pueden poner palabras a lo que sienten. Al final nuestro papel como acompañantes es por eso, es ofrecerle ese lenguaje, ¿no? Esa parte en la que todo el rato hago hincapié de emocional, de accesible, de que se sientan seguros. Entonces, con estos niños y con cualquiera de estos niños que tienen esa diversidad emocional, un espacio que les dé calma, que yo sé que en un aula con muchos niños es difícil, pero intentar sacarlo un poquito y buscar un espacio que esté ambientado para que el niño pueda identificar cómo se siente, incluso que elijan algo para autorregularse, sin castigo, sin sanción, sin aislarlo. Entonces, pues intentar buscar esa parte del espacio de calma, que seguro que podéis en una parte del aula, por ejemplo, ayudándole a que respiren, la meditación con estos niños va súper bien, los materiales, usar materiales sensoriales, las típicas botellas de la calma, pero que con muchos de ellos podéis usar, y sobre todo también con el resto, enseñarle al resto de niños, explicarles que hay un espacio para que se cuiden, que no es un castigo. Es como un espacio en el que vosotros ofrecéis a ese niño para que vaya de forma voluntaria, no para que esté castigado. Entonces lo he puesto aquí porque para mí es importante, es un espacio que les dé calma, no es un espacio para que se porten bien, es un espacio para que se sientan mejor. Entonces, bueno, pues si tenéis la oportunidad de poderla usar en el aula y de buscar ese espacio, pues probarlo. Y luego tengo aquí, para ir un poco terminando, al final aquí no he puesto en general ninguna dinámica porque engloba un poco todo el rato lo mismo, pero como el webinar también se llama de la diversidad grupal, como nos encontramos tantísimos tipos de diversidad, pues hablo un poco en general de la cultural y la lingüística, que seguro que también veis algunos niños de distintas nacionalidades, de distintas religiones, distintas etnias, la diversidad familiar, que también hay mucha, que también impacta en lo emocional y en la forma que los niños tienen de relacionarse. Hay muchos niños con padres separados, niños con familias homoparentales o tutores legales, en fin, nos podemos encontrar con muchos casos que al final también forma parte de la diversidad. Luego está la diversidad comunicativa y de participación, que aquí diréis, uy, esto un poco qué es, pues tiene que ver con algunos niños que suelen ser los dominantes, ¿no?, en la toma de decisiones grupales, mientras que otros niños no se quedan atrás y nunca son los elegidos. Entonces es verdad que eso genera una diversidad en el aula, incluso a veces un rechazo del cual tenemos que estar siempre muy pendientes. Y bueno, un poco también otra vez la diversidad que también hay grupal, cognitiva y de aprendizaje, pues lo que hemos hablado, niños con TDAH, con dislexia, altas capacidades, TEA, en fin, un poco en general. Y la diversidad emocional, que también forma parte de la diversidad grupal, que bueno, que al final muchos grupos de niños son más tímidos, otros necesitan más apoyo, otros son niños que son más activos a la hora de relacionarse. Y luego he puesto aquí pues la diversidad relacional, ¿vale? Que es otro tipo de diversidad, ¿vale? Donde el grupo de niños, como he dicho antes, mandan los mismos, otros son seguidos, otros se quedan al margen del resto. Entonces, pues como diversidad podemos hablar de mucho. Al final un grupo donde siempre mandan a esos mismos niños, otros son seguidos y otros se quedan un poquito pues eso, pues ahí detrás. Al final en el aula conviven muchos niños con diferentes características, con diferentes culturas, con diferentes formas de aprender, y la diversidad pues es una riqueza que al final todos tenemos en el proceso educativo. ¿Por qué he puesto todo lo que os hablo de las emociones? Porque para mí, pues bueno, pues siguen jugando y he sido un poco pesada con esto, porque juegan un papel importante en cómo aprendemos al final, pero incluso los adultos, cómo nos relacionamos, cómo nos enfrentamos a los desafíos del día a día,
Cuando hay niños, y lo veréis, que se sienten seguros, que se sienten comprendidos y que se respetan las emociones que ellos tienen, pues es verdad que en el aula se crea un ambiente muchísimo más positivo, donde al final, poquito a poco, ellos se expresan de forma más libre, se sienten más parte del grupo y van a desarrollar una confianza en sí mismos y también en los demás. Entonces, que se promueva la empatía, que se promueva el respeto, que son palabras que siempre escuchamos y parecen como súper bonitas, pero que no, a veces no ponemos en práctica y la escucha activa. Esto ayuda mucho a que los niños reconozcan y valoren las diferencias, pero incluso el resto que los acompaña. Y aprender al final a manejar sus emociones y que resuelvan conflictos pues, de una manera más pacífica, por así decirlo, pues va a fortalecer mucho más lo que es la convivencia dentro del aula y también el aprendizaje que sea para ellos también más significativo y más duradero. Y bueno, después de esta masterclass que os he dado, que espero que con que se haya quedado alguien con este poquito, yo quería invitar a, me van a echar por aquí un cable que tengo aquí muchos compis ayudándome hoy, a un pequeño ejercicio vivencial, ¿vale? Que es realizar una tarea muy breve, pero me gustaría que por un momento, si alguien quiere compartirlo a través, podemos, Rafa, a través del chat, de escribirme por aquí. Sí, están escribiendo ya. Vale, me están escribiendo, pues mira, pues solamente Tenemos voy a bien. decirlo porque pásame la diapositiva, Rafa, porfa. Ah, Gracias. Yo quería, después de todo esto que hemos hablado de las emociones y demás, yo quería que imaginarais un pequeño ejercicio eso vivencial de que os imaginéis o visualicéis algunos de vuestros niños o niñas, con que elijáis uno, a los que diariamente acompañáis en vuestro trabajo o las familias que estáis en casa. Y luego penséis en alguna de estas preguntas que os he puesto aquí. Por ejemplo, ¿qué emociones crees que siente ese niño o niña en esa situación que está recordando? ¿O cómo crees que esa emoción afecta a su día a día o forma de relacionarse con los demás? ¿O qué te ha hecho sentir esta reflexión sobre lo que viven esos niños y niñas? ¿O cómo podemos crear un ambiente más respetuoso y comprensivo para todos los niños y niñas en el aula o en casa? Entonces, pues pensad en vuestra situación de día a día, cualquier niño o niña que tengáis más presente e intentad un poco contestar esas preguntas. Si alguien quiere compartirlo, voy a abrirlo. Podéis, es que no sé cómo veo. Ahí, vale. Tengo que dejar de compartir. Vale, no, deja de compartir. Ahora puedes dejar de compartir. Luego Ahora sí, levantáis la esto no manica y si queréis decir algo o compartir, a mí me encantaría. Si alguien tiene algo que decir, preguntar o quiere contestar alguna de estas preguntas que he lanzado al aire, que no sé, claro, no las ven, Rafa, si no las compartimos. ¿Por qué no? Sí, por favor. Pongo un ejemplo. ¿Las leo? Espera, ya. Ahora. Como vamos bien de tiempo. ¿Alguien que quiera compartirme alguna reflexión? O algo que, alguna experiencia, no sé. Ahí parece que han escrito, ¿no? Sí, mira, aquí. Venga, a ver, que leo. ¿Quién me escribe por aquí? Álvaro, ¿no? Álvaro, ¿eh? En mi opinión, desde que trabajo de Petit, siempre trabajo con esto dentro del aula y están muy integrados con el resto porque me encargo de que haya respeto, porque como bien dices, Pilar, hay que trabajar la muy bien, la confianza. ¡Uy! Se ha ido. Espera, que se ha ido Álvaro. Hay que trabajar la confianza, la autonomía y sobre todo la empatía. Y los triunfos, aunque sean pequeños, luego los celebramos juntos con juegos diferentes en los recreos, que es lo más importante. Muchas gracias por tu ejemplo y formación. Muchísimas gracias a ti, Álvaro. Bueno, pues si alguien quiere compartir alguna pregunta, por ejemplo, alguna experiencia suya, ¿creéis que al final es importante las emociones que siente ese niño en la situación que está imaginando? ¿Cómo creéis que afecta esa emoción a su día a día o no sé, o lo que queráis compartirme? Si no, pues como queda poquito rato, ¿no? Entonces ya está paso a terminar.
¿Alguien que quiera escribir? Ahí tengo dos mensajes, Ahora, 2 likes. Tengo dos. Suscríbete a nuestros likes, a ver. Pilar, en casa mi vida ha cambiado desde que veo la vida con esa diversidad funcional, que aunque en casa no existe, es muy importante valorar. Gracias. Valorar sus emociones, genial. Me encanta. Ay. Yo trabajo con un niño con problemas de conducta y ahora a final de curso que ya va regulando más sus emociones. Se nota que quiere ser uno más, no ser tratado diferente que el resto de los y los compis. Qué importante esto, será María del Mar, ¿no? O María. Y Valle. ella, Valle, pues creo que se sienten frustrados, pero siempre intento que estén integrados, sobre todo en los recreos que van más a lo suyo, la mayoría de los niños. Pues genial, Valle, maravilloso. Pues nada, si alguien quiere compartir algo más, si no, pues damos un poco por finalizado. Muchas gracias por lo que habéis escrito, es súper motivador y súper bonito después de la chapa que estoy dando. Y nada, pues yo sobre todo dar las gracias, decir que al final, detrás de cada diagnóstico, de cada niño, de cada al final que lo llamamos etiquetas, ¿no? Hay un niño que busca pues que lo miremos de otra forma, que lo comprendamos, como muchas de vosotras y de vosotros habéis dicho, que se sientan queridos. Yo quería al final terminar hablando, como empecé, pues de esa importancia de las emociones, del aprendizaje en el acompañamiento de estos niños, y a veces hablamos de diversidad como si fuera algo que se ve, pero también para mí, y creo que para muchos de vosotros, habita también en lo invisible, ¿no? En lo que cada niño siente, pues como habéis dicho, cuando llega al aula, cuando sale al recreo, en lo que cada niño calla cuando tiene miedo, en lo que al final sueña, en lo que no sabe decir con palabras. Al final, educar en esa diversidad no es solamente, y lo hacéis día a día, estoy segura, no es solamente adaptar las tareas, es mirar pues en esa parte más allá de los resultados, es atrevernos a ver al niño que hay detrás de cada gesto, de cada silencio, de cada sonrisa, porque al final enseñar y acompañar, como llevo todo el rato diciendo, no es transmitir contenido o hacerlo de una forma muy curricular, como al final nos pide el sistema educativo, sino al final tocar esos corazoncitos de niños más pequeños y más grandes que tenéis, y cuando al final una emoción se siente acompañada, pues el aprendizaje pues florece. Entonces, pues nada, daros las gracias, que valoro muchísimo el trabajo de cada uno y de cada una de vosotras, y que estoy súper emocionada de que me hayan dado la oportunidad de poder hablar de algo que me encanta, como habéis visto, que son el tema emocional en estos niños y niñas. Y nada, y lo que necesitéis, estoy totalmente a vuestra disposición para dar recursos, para compartir algún tema y para lo que queráis. Ay, disculpa. aquí arriba. Muchas gracias, ha sido muy interesante. Vale, gracias Dolores, mi trabajo también comprendo de mi hija, me ayuda, Virginia, genial. Muchísimas gracias, de verdad. Estoy súper agradecida porque somos muchas personas las que os habéis conectado, y gracias por vuestro tiempo y por vuestro respeto al escucharme. Y nada, nos vemos pronto. ¡Feliz verano!